dónde está ese sonido tan feo que tiene. La forma correcta de echarle aceite es... Escucha cómo cambió el sonido de la máquina. Y sin esto ella no va a coser bien. Lo que estás colocando, a esto se le llama cerebro, esta pieza. Está trabajando muy bien. Muy bien. En este caso ya le retiré los tornillos. Y la forma de sacarlo es así, con cuidado, lo sacas hacia afuera, hacia un lado. Entonces tienes que asegurarte de que esta pieza no se pierda, que esta pieza es muy importante. Esta pieza, si ella se pierde, la máquina no te va a coser bien. Entonces, ahorita aquí me estoy dando cuenta de que está muy dura. Mira, está durísima. Eso tiene que deslizar suavemente. Y por lo que veo, está demasiado dura por este pegoste que tiene aquí de grasa. Esta máquina no hay que echarle grasa. Con aceite, únicamente con aceite, ella trabaja bien. Pero tiene demasiada grasa. Entonces esa grasa está frenando el brazo. Así que bueno, voy a hacerle limpieza a ese pedazo y te muestro cómo queda. ¿Se ve la diferencia? ¿Cómo cambia? Entonces todavía, noto que todavía está bastante dura. Voy a echarle aceite a todo el sistema, a todo el mecanismo, y a ver si afloja, a ver qué tanto afloja, y a tratar de buscar por dónde está pegando, porque hay algo que está pegando, que está muy duro, está haciendo mucha resistencia a este brazo. Entonces bueno, voy a echarle algo de aceite. ¿Acá por qué me metiste? José, ¿la metiste acá? Aquí ya soltó bastante. Ya soltó bastante. Es que lo que le faltaba era aceite. Estaba muy reseca. Sí, ya está trabajando el motor, ya puede mover todo el mecanismo. Ahora voy a lubricarla por la parte de abajo y luego busco en dónde está ese sonido tan feo que tiene. Está pegando en algún lado. Entonces ahorita voy a tratar de localizarlo. La forma correcta de echarle aceite es donde tú veas que se mueva, donde veas que tiene roce. Por ejemplo, acá él tiene roce, le echas aceite. Acá él tiene roce, también le echas aceite. Aquí también. Todo lo que tú veas que tiene roce. Esto acá es importantísimo. Ahí también tiene que llevar aceite. Mira que está reseco. Todo eso hace que la máquina se frene. Aquí adentro también, por ese huequito. Ese hueco lo dejaron ahí para eso, para que lubrique el eje. Igual que este hueco. Y acá también para que vaya lubricando. El aceite para utilizar acá en este tipo de máquina es aceite de Singer, de máquina de coser. Pero en este caso yo estoy utilizando aceite viejo, que es el que se le saca a las máquinas planas, a las máquinas fileteadoras que utilizan cárter. Se le saca eso, ya cuando no sirve el aceite no se tira a la basura, sino que se reutiliza para lubricar las otras máquinas, las máquinas pequeñas, así como en este caso. Escucha cómo cambió el sonido de la máquina. Resulta que no tenía ningún pegue, no tenía nada pegando en ninguna parte, sino que le hacía falta aceite en la parte de abajo. Como eso estaba tan reseco en la parte de abajo, entonces no trabajaba, no se deslizaba bien. Pero ya en este caso está trabajando muy bien.
Bueno, ya quedó listo, ya aflojé esto, ya él quedó flojito, flojito. Así es como él tiene que deslizarse bien, fácil. Entonces la forma de meterlo es, al mismo tiempo, recuerda que esta pieza es muy delicada y sin esto ella no va a coser bien, sin este anillo. Tienes que tener mucho cuidado de que no se te pierda ese anillo. Bueno, entonces ese anillo va a ir encajado dentro de esta ranura. Él encaja allí. Tienes que tener mucho cuidado de que él encaje. Asegúrate de que él encaje. Esto va atrás. Este dedo va atrás. Va a pegar aquí en este tornillo, por la parte de atrás del tornillo. Y metes esto acá para que quede girando así. Ok, déjame lo instalo porque es muy difícil grabar con una sola mano y arreglarla con una sola mano. Entonces déjame lo instalo y te muestro. Listo, ya lo coloqué. Todavía no lo he apretado, no lo he fijado bien, solo le coloqué los tornillos. Y antes de apretarlo bien, tienes que darte cuenta de si esta palanca mueve bien el mecanismo. Tienes que ver que esté bien incrustado para que haga bien su movimiento, su recorrido. Si tú lo instalas, lo aprietas de una vez, cuando ya tú lo aprietes de una vez, entonces, y si no revisas esto, es probable de que haya quedado afuera, no te das cuenta, y tienes que volver a destapar para volver a desajustar esto y volverlo a instalar nuevamente. Y este es lo que te decía, que va a quedar detrás del tornillo. Esto. Ok, entonces voy a instalarlo. Ah, y otra cosa importante, no dejes que se te vaya a perder esta pieza, esta laminita. Esa va abajo, de último. Ahí está. Ella va de último. La verdad no sé por qué tiene esa forma, pero es necesario que tú la coloques de último. Entonces viene primero la lámina esa, luego la base del cerebro que tú estás colocando. Esto se le llama cerebro, esta pieza. Y de último viene esta lámina que es el retén de esta palanca. Entonces déjame lo aprieto bien y te muestro. Listo, ya quedó bien instalado, bien firme. Apreté bien los tornillos, me aseguré de que esto quedara trabajando bien. Otra cosa que te puedo enseñar ahorita en este momento es que si tú giras esto, esta es la palanca del zigzag. Si tú giras esto para acá y ella se regresa sola, entonces es porque este tornillo está muy flojo, muy suelto. Él por debajo tiene una tuerca. Vamos a ver si se le puede ver. Ahí está la tuerca. Ahí se ve la tuerca. Entonces esa tuerca lo que hace es voltear esto, lo retiras, lo volteas, busca la tuerca, afloja la tuerca y aprietas el tornillo para volver a cerrar la tuerca. Es fácil, es más difícil explicarlo que hacerlo, pero realmente es muy fácil. Entonces tienes que darle más fuerza a este tornillo para que él se quede así, para que él se quede donde tú quieras, para que no se vaya, no se regrese. Caso, mira cómo está trabajando muy bien, muy bien. Entonces ya lo último que queda es ponerle la prueba de costura, hacerle la prueba de costura y limpiarla para entregársela al cliente.